Bueno, vamos a ver lo que es un amplificador, una etapa amplificadora en colector común. En la tarjeta que aparece en la pantalla, pues da acceso al vídeo donde explico las características y el funcionamiento de una etapa amplificadora en emisor común. Una etapa amplificadora en colector común, la entrada se realiza a través de la base del transistor y la salida se realiza a través del emisor de dicho transistor, siendo el colector del mismo un terminal común que va a pivotar en la entrada con respecto a la entrada a través de RB1 y con respecto a la salida pues a través de la fuente de alimentación o la VCC, que a efectos de señal se comporta pues como un cortocircuito. Bueno, ¿qué diferencia a primera vista existe entre una etapa amplificadora en emisor común y una etapa amplificadora en colector común? Tenemos aquí estos dos transistores, en el cual este transistor por formar parte de una etapa amplificadora en emisor común. Como vemos, tenemos aquí la resistencia RC, que es la resistencia que determina la recta de carga dinámica de esa etapa amplificadora. Y también esta resistencia RC pues también va a determinar pues el nivel de esta barra de potencial, es decir, que esta barra de potencial ocupe más espacio dentro del colector o menos espacio dentro de este colector. Esta barra de potencial, como sabéis, pues es el fruto de la polarización inversa base-colector, ¿no? Y por lo tanto, esta barra de potencial pues va a tener un determinado nivel pues importante pues a la hora de establecer pues el margen que va a dar este transistor a la hora de llegar a la saturación. Eso lo veremos más adelante. Bueno, y luego tenemos aquí otro transistor en el cual está polarizado para formar parte de una etapa amplificadora en colector común. Como veis, el colector está conectado directamente al positivo de la batería, con lo cual la barrera de potencial que tenemos aquí pues prácticamente pues va a ocupar todo el colector. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que el margen para llegar a la saturación es mucho más amplio en una etapa amplificadora en colector común que en una etapa amplificadora en emisor común, con lo cual esto va a ser una de las diferencias importantes en estas dos etapas amplificadoras, como veremos pues más adelante. Tenemos estos dos transistores que forman parte, uno de una etapa amplificadora en emisor común y otra que forma parte de una etapa amplificadora en colector común. Y le vamos a ir metiendo una serie de tensiones y de corrientes a sus respectivas bases y vamos a ver cómo se comporta en los colector, la corriente de colector resultante. Bueno, pues empecemos por el amplificador, el emisor común, la etapa amplificadora, el emisor común, y vemos que bueno, le metemos 10 milivoltios en la base, que va a dar como resultado una corriente de 50 microamperios, y en el colector se crea o se genera una corriente de 5 miliamperios. ¿No? Bueno, seguimos aumentando, 20 milivoltios, genera una corriente de 100 microamperios, y en el colector 10 miliamperios, se genera una corriente de 10 miliamperios, así sucesivamente con 30 voltios, 150 microamperios, 30 miliamperios, 40 milivoltios, 200 microamperios, 40 miliamperios, así sucesivamente hasta que llegamos a una tensión de 50 milivoltios que genera una corriente de 250 microamperios y en el colector genera una corriente de 50 miliamperios. A partir de aquí, si seguimos aumentando la tensión y por lo tanto va a aumentar la corriente de base, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que la corriente de colector pues no va a aumentar, se va a mantener constante, no va a pasar más de 50 miliamperios. Con lo cual, ¿qué quiere decir? Que a partir de 50 miliamperios, o mejor dicho, a partir de 50 milivoltios o 250 microamperios en la base, pues por mucho que aumentemos la tensión y la corriente en la base, en el colector vamos a seguir teniendo la misma corriente, que son 50 miliamperios, con lo cual se ha llegado a la saturación. ¿De acuerdo? Pero pasemos, este mismo transistor le vamos a polarizar o que va a formar parte dentro de una etapa amplificadora en colector común y vamos a ver lo que pasa. Y vamos a ver y le vamos a ir metiendo tensiones, igual que en el ejemplo de la etapa amplificadora en emisor común, vamos a ir metiendo tensiones y vamos a ver cómo se comporta. Bueno, le metemos un voltio, ojo, le estamos metiendo un voltio, aquí le metemos 10 milivoltios, un voltio. Y va a generar una corriente de 1 miliamperio, aquí generamos una corriente de 50 microamperios, esto es de milivoltios. En el colector se va a generar una corriente de 100 miliamperios, y aquí generan un 5,
y aquí se generan 5. Bueno, así sucesivamente vamos a meter 2 voltios, generamos 2 miliamperios, aquí se van a generar 200 miliamperios, 3 miliamperios, 300 miliamperios, así sucesivamente, bueno, pues hasta que se llega a los 6 voltios. Aquí metemos 6 voltios que va a generar una corriente de 6 miliamperios y aquí se va a generar una corriente de 600 miliamperios. Bueno, a partir de aquí, a partir de 6 voltios, si seguimos aumentando, igual que en el caso del emisor común, si seguimos aumentando, pues sí, la corriente de base se va a aumentar, ¿no? Pero la corriente colector emisor se va a mantener constante, pero claro, aquí se mantenía constante a partir de los 50 miliamperios, pero aquí se va a mantener constante a partir de los 600 miliamperios. ¿Qué quiere decir? Que la saturación va a llegar más tarde a una etapa amplificadora en colector común que en una etapa amplificadora en emisor común. Es decir, el margen para llegar a la saturación es mucho más amplio en una etapa amplificadora en colector común. Con lo cual esto va a dar como resultado que una de las diferencias entre estas dos etapas amplificadoras, como veremos más adelante, pues esto va a repercutir sobre todo en la impedancia de salida. Y bueno, ¿por qué motivo es esto? Bueno, el motivo es el siguiente, que si os dais cuenta, pues bueno, una etapa amplificadora en emisor común, la resistencia de RC, según el valor de la resistencia RC, pues va a hacer que la barra de potencial ocupe mayor o menor espacio. Al ocupar mayor o menor espacio la barra de potencial dentro del colector, esta barra de potencial base colector, barra de potencial de la polarización inversa base colector, pues al ocupar mayor o menor espacio, creo que va a ocurrir que el número de enlaces covalentes que se van a romper pues va a ser mayor o va a ser menor. Mientras va a ser mayor o va a ser menor, con lo cual llegándose a la saturación más tarde, es decir, a una tensión de base más pequeña o más grande, o una corriente de base más pequeña o más grande. Sin el cambio, en la etapa amplificadora, el colector común, al ser la barra de potencial más ocupar mayor espacio en el colector, pues ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues va a tener mayor número de enlaces covalentes, por así decirlo, pues va a haber mayor depósito de electrones en el colector de una polarización colector común que una polarización en emisor común. Va a haber mayor número de electrones, con lo cual eso va a repercutir, pues como veremos más adelante, que bueno, que a la hora de llegar a la saturación, pues se va a llegar a una corriente de colector o una corriente de base pues más amplia. Con lo cual esto va a dar como resultado, pues bueno, como veremos, como he dicho anteriormente, pues en que la impedancia de entrada va a ser mayor en una etapa amplificadora en colector común, y también la ganancia de corriente. Mientras que la ganancia de tensión, como veremos más adelante, pues va a ser la misma. Pero bueno, no me quiero adelantar, eso lo iremos viendo paulatinamente. Aquí lo que vamos a ver pues es la diferencia siempre a primera vista entre estas dos etapas amplificadoras en colector, estas dos etapas amplificadoras en emisor común y colector común, pues para entender más adelante lo que vamos a ver posteriormente.